Hola y sean bienvenidos. Es para mí un placer estar aquí y muy agradecida con ustedes por acompañarme en cada una de las historias. Hace poco se estrenó la película El Ángel de la Muerte. Esto me llenó de curiosidad, pues fue inspirado en un caso real, el cual me dejó en modo asombro y locura por las respuestas que este enfermero daba al momento de su captura. Acompáñame a conocer el caso de Charles Cullen, el enfermero asesino. Charles Cullen nació el 22 de febrero de 1960 en West Orange, Estados Unidos, en medio de una familia católica y de clase trabajadora, hijo de Edmond y Florence, y era el menor de 8 hijos. Su padre era chofer de autobús y murió cuando Charles apenas tenía 7 meses de nacido, y su madre, Florence Ward, se encargaba de atender a la familia. Cullen tuvo una infancia muy dura, al punto que la calificó como miserable, pues dijo haber sido maltratado por los novios de sus hermanas y por sus compañeros de clases, llevándolo a cometer el primero de 20 intentos de suicidio al beber productos químicos cuando apenas tenía 9 años. Más adelante, cuando Charles era un adolescente de 17 años, su madre murió en un accidente automovilístico, el cual recuerda como una experiencia terrible, pues el hospital no quiso entregarle el cuerpo de su madre. Luego de esta experiencia traumática, dejó la secundaria y se enlistó en la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió a bordo del submarino USS Woodrow Wilson. Luego ascendió al rango de suboficial, pero sus problemas mentales no le permitieron avanzar y siempre era objeto de burla entre sus compañeros. Además, en cierta ocasión, un oficial lo vio usando una mascarilla quirúrgica, guantes y delantal en vez de su uniforme. Cullen fue disciplinado y la Marina lo reasignó a realizar trabajos de menor responsabilidad, y después de un tiempo intentó quitarse la vida y fue remitido al pabellón de psiquiatría de la Marina en reiteradas ocasiones. Posterior a ello, en 1984, fue dado de baja por su inestabilidad mental. Después de su salida de la Marina, se matriculó en la escuela de enfermería Mountain Inside en Nueva Jersey, y tras graduarse comenzó a trabajar en la unidad de quemados en el centro médico de Bernabé en Livingston. En ese tiempo conoció a Adrienne Town, con quien se casa y tuvieron 2 hijas. Parecía que todo andaba bien, pero su esposa vio cosas que hacía Charles que lo asustaban. Él se comportaba de manera cruel con las mascotas, y fue en ese momento que ejecutó su primer crimen y quedó registrado. Esto ocurrió el 11 de junio de 1988. Ese día, Charles le aplicó una dosis letal a un paciente. Se trataba del juez John Yengo, de 72 años. Además, una docena de personas perecieron misteriosamente. Entre ellas se encontraba un paciente que sufría de SIDA. Todo apuntaba a Charles Cullen, pero debido a la falta de evidencia no se tomaron medidas en contra de él. Meses después, la institución inicia una investigación y Charles renuncia para evitar ser investigado. Tiempo después, ingresa al hospital Warren, donde asesinaría a 3 ancianas con sobredosis del fármaco digoxina. Luego inyecta a un paciente con cáncer, pero no se dio cuenta que al momento que le colocó los medicamentos lo vio, y antes de morir logró decir que había visto a un enfermero inyectarle algo mientras estaba medio dormida, y aseguró que no era su enfermero asignado. Familiares y doctores no le creyeron,
porque pensaron que era una invención producto de su edad. Y al día siguiente el paciente murió. Pero el hospital no se quedaría atrás y tomó cartas en el asunto. Ellos sometieron a sus trabajadores a pruebas de polígrafo, donde Cullen pasó satisfactoriamente por esta prueba. Paralelo a ello, su esposa Adrienne solicita el divorcio alegando que Charles era alcohólico, ejercía violencia doméstica y maltrataba de manera cruel a los animales. Al tiempo, ellos se divorcian y Charles se muda al sótano de un edificio en Phillipsburg y además estaba evaluando la posibilidad de dejar de ejercer la enfermería, pero se vio obligado a continuar, pues el juez le ordenó a pagar la manutención de sus hijas. Pasan unos meses y nuevamente Charles comienza a tener un comportamiento extraño. Él va hasta la casa de una compañera de trabajo mientras ella y su hijo dormían, y después de esto la empieza a acosar por teléfono y a dejarle infinidad de mensajes. La mujer lo denuncia y Charles es arrestado y es sentenciado a 1 año de cárcel, pero con libertad condicional. Un día después de su sentencia, nuevamente intenta quitarse la vida. Él es diagnosticado con depresión y recibió tratamiento durante 2 meses. Y en ese mismo año trató de suicidarse 2 veces más. Increíblemente, después de esto, ingresa a trabajar a diferentes centros médicos. Cullen siempre encontraba trabajo por la falta de enfermeros que había en todo el país. Y así pasaron algunos años. Él iba de hospital en hospital, causando la muerte de muchos pacientes. Y aunque tenían la certeza que el responsable de los decesos era él, jamás se pudo comprobar. Finalmente llega al hospital de Somerset, donde los responsables del hospital se dieron cuenta del extraño comportamiento de Cullen. Ellos se percataron que había estado accediendo a historias clínicas de pacientes que no estaban a su cargo. Además, Cullen solicitaba medicamentos que no necesitaban sus pacientes. Por otro lado, el responsable de los medicamentos indicó que los fármacos extraviados podían ocasionar la muerte de los pacientes. Para entonces, Cullen ya había asesinado a 5 personas. El último de ellos hizo que la gerencia se contacte con la policía de Nueva Jersey. Los funcionarios realizaron una investigación exhaustiva, dejando al descubierto la intervención que tuvo Cullen en estos casos, y con la ayuda de una compañera de trabajo llamada Amy Loring, la policía reunió las suficientes evidencias para arrestarlo. En los juicios se determinó que Charles asesinó a 29 personas, pero se sospecha que fueron más, y eso lo dejó entrever el mismo Cullen. Se calcula que fue alrededor de 400 víctimas. El 2 de marzo del 2006, Cullen fue condenado a 11 cadenas perpetuas consecutivas, por lo que no tendrá libertad condicional hasta el año 2403. Pero una respuesta quedaba en el aire, y aunque Charles dijo que mataba a los pacientes para ponerle fin a su sufrimiento, las investigaciones indicaron que no todos los pacientes estaban en etapa terminal. ¡Wow! Sorprendente. ¿Qué estaría pasando por su mente? Y bueno, hasta aquí este caso. Muchas gracias por acompañarme. Y si gustas oír de casos reales, mitos y leyendas, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que se te avise cuando suba video. Tengan ustedes dulces sueños. Un gran beso volador. Cuídate mucho y nos vemos en una siguiente historia. Bye, 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 bye.